Primera Guerra Mundial 1914-1918. Y empezamos con algo de lo más importante, que es el nacionalismo, que es el deseo de conquistar tierras extranjeras, y algo que se va desencadenando en este periodo de guerra, que son las alianzas y la desconfianza. El nacionalismo condujo a una gran rivalidad entre las naciones. Ninguna nación quería ser tan dependiente de la otra. Por ejemplo, el pueblo francés tenía sus propias razones para el orgullo nacional. Ellos tenían el lenguaje francés y su literatura, así como el arte y la música franceses. Los franceses también estaban orgullosos de sus grandes fuerzas militares. También el nacionalismo condujo al aumento de grandes ejércitos y marinas de guerra. Esto llevó a que las naciones hicieran grandes inversiones de dinero y mano de obra para producir artillería, construir barcos y entrenar hombres en las maniobras militares. Ejemplo, una nación que dejaba de mejorar sus fuerzas militares estaría invitando el ataque de las naciones más fuertes. Aparte, el aumento de armas hizo en las naciones un recelo porque ninguna nación sabría cuán fuerte es otra nación. Con todo esto en las naciones, la paz estaba en peligro. Por ejemplo, los alemanes tomaron Alsacia y Lorena después de la guerra franco-prusiana en los 1870. Los franceses querían recuperar esas tierras. Entonces los líderes nacionales querían más seguridad contra los vecinos agresivos, así que hicieron varias alianzas. Esta idea de la alianza empezó con el primer ministro Bismarck, que en años posteriores había hecho sus mejores esfuerzos para mantener buenas relaciones con los vecinos de Alemania. Francia no era amiga, pero Bismarck alió a Alemania con Austria-Hungría y luego con Italia. De este modo, en 1882, Alemania, Austria-Hungría e Italia formaron la Triple Alianza. Bismarck persuadió a Rusia a firmar un acuerdo por lo menos 3 años con Alemania, y Rusia prometió no ayudar a Francia si los franceses atacaban a Alemania. Antes de que finalizaran los 3 años, un nuevo emperador tomó cargo de Alemania. Él era un joven ansioso y ambicioso llamado Guillermo II. Él tomó cargo de los asuntos del Estado y pronto la alianza formada por Bismarck se estaba desintegrando. La frialdad de Guillermo II hacia Rusia causó que los rusos se volvieran más amistosos con los franceses e hicieran una alianza con ellos. También Gran Bretaña hizo una alianza con Francia. Estos dos países, Francia y Gran Bretaña, hicieron la paz en parte porque se temían el uno al otro, pero más porque temían a Alemania. Gran Bretaña también hizo una alianza con Rusia. Juntos, Francia, Rusia y Gran Bretaña formaron la Triple Entente en 1907. Entente es una palabra francesa para un acuerdo entre los gobiernos. Pasando a otro tema de los más importantes e influyentes de esta Primera Guerra Mundial, ocurrió en la península balcánica, en la pequeña Serbia. Los serbios también querían expandir su nación, especialmente para ganar una salida al mar. Para esto, Austria-Hungría anunció que tomaría la región de Bosnia, que quedaba al oeste de Serbia. Esta era la tierra que los serbios querían para ellos. Una oportunidad de recuperar esa tierra se presentó con un evento el 28 de junio de 1914, con Francisco Fernando, el archiduque de Austria-Hungría y heredero al trono. Estaba visitando Sarajevo, la capital de Bosnia, mientras el carro descapotable del archiduque pasaba por una calle. Un fanático serbio saltó sobre el estribo y disparó al archiduque y a su esposa. Dentro de 4 semanas, Austria-Hungría recibió la seguridad del apoyo alemán en caso de una guerra, y los alemanes presentaron una lista de demandas a Serbia, las cuales eran irrazonables. Pero ellos, los serbios, se rehusaron a aceptar al menos una: la condición de permitir a la policía u oficiales militares austriacos entrar a Serbia y tomar parte de una investigación de lo ocurrido. Este elemento fue la causa de que Austria-Hungría le declarara la guerra a Serbia. Entonces, Rusia entró a la guerra al lado de Serbia, y Alemania entró a la guerra al lado de Austria-Hungría, que a su vez impulsó a Francia a entrar en la guerra al lado de Rusia. El ministro de Relaciones Exteriores británico y otros líderes nacionales intentaron hacer la paz, pero todos los esfuerzos fracasaron. Para invadir Francia, Alemania decidió entrar a través de Bélgica. Cuando Alemania pidió permiso para cruzar Bélgica, el gobierno belga se negó, pero las tropas alemanas ya estaban ahí. Pasando y ahorita regresamos
Hay una pregunta que todos alguna vez nos las hemos hecho. ¿Quién era el culpable de la guerra? Austria-Hungría podía ser culpada de actuar tan irrazonablemente con Serbia. Alemania podía ser culpable de invadir Bélgica. Francia y Rusia podían ser culpables de unirse al conflicto tan pronto. Pero una cosa segura, nadie tuvo éxito en prevenirla o detenerla rápido, después que comenzó. Durante la guerra, Gran Bretaña, Francia, Rusia y sus miembros fueron conocidos como los aliados. Alemania, Austria-Hungría y sus miembros fueron las potencias centrales. Nadie comprendió al principio el gran alcance de esta guerra. Las guerras de Bismarck habían sido cortas, y todos pensaron que así serían, pero no. Las potencias centrales también tenían una razón especial porque era una guerra rápida. El tiempo jugaba en su contra, y en esta guerra prolongada ellos agotarían sus recursos y sus hombres. Con ejércitos debilitándose, de algún modo la guerra se volvió un estancamiento, en el cual ningún bando pudo progresar el uno contra el otro. Por más de 3 años, las líneas de batalla en el frente occidental cambiaron muy poco. En 1917, los alemanes se retiraron una línea, porque su propósito estaba muy claro: salvar el elemento humano y hacer más fácil retener su posición. En el oriente, al principio esperaban que los grandes ejércitos rusos aplazaran a los alemanes como una aplanadora, pero los alemanes fueron excedidos en número y se las ingeniaron para combatir a 2 ejércitos. En ese tiempo, 2 millones de soldados rusos fueron matados o heridos y otro millón fue capturado. El conflicto también fue feroz, entre otros frentes. Austria-Hungría luchó contra Serbia, pero perdió. Cerca del final de 1915, Serbia fue aplastada por una fuerza combinada de alemanes, austriacos y búlgaros. Italia permaneció neutral al principio, pero entonces se volvió contra sus antiguos socios de la Triple Alianza y declaró la guerra a Austria-Hungría. Igual, en otro tema muy interesante, resulta que la Primera Guerra Mundial fue más que una guerra de ejército contra ejército. Involucró a gente de todas las clases de sociedad, agricultores que cultivaron comida extra para el esfuerzo de la guerra. Las mujeres trabajaron en fábricas para reemplazar a los hombres ausentes, y cada uno padeció las escaseces por los suministros que se necesitaban en el frente. La guerra total, como fue llamada, nunca antes se había practicado algo tan grande en escala. Algo que estaba aterrorizando a los franceses por los alemanes fue en 1915, cuando una nube sofocante llegó y hicieron retroceder a los franceses. Era gas cloro, un arma que los franceses y británicos también pronto aprendieron a usar. También otra arma ocupada por los británicos. Desarrollaron una máquina de guerra cerrada, blindada y equipada con cañones y montada sobre tipos de orugas. Llamaron a sus creaciones tanques de agua, no sé por qué. También antes los aeroplanos todavía eran la bicicleta, decían, de los cielos. Cuando comenzó la guerra, los empezaban a ocupar para obtener información militar y arrojar explosivos sobre el enemigo. Y de hecho, antes, cuando no había otro tipo de armas, ellos pasaban de un bando y del otro y se saludaban con la mano. Pero después empezaron a derribarse uno al otro. Y algo que realmente llamó la atención fueron los submarinos alemanes, que tuvieron un gran efecto. Los submarinos podían salir de los puertos sin ser detectados y atacar a los barcos que transportaban suministros a los países aliados. En el curso de la guerra, los submarinos alemanes hundieron más de 6.000 barcos aliados. Increíble. Los ataques de los submarinos continuaron, pero también tenían que defenderse los demás. Y para esto ocuparon algo que se llaman los convoys, que vencían a más de 100 barcos, incluyendo barcos de guerra. Ellos aprendieron a disparar a los submarinos y atacarles con cargas o explosivos submarinos. Pasamos a uno de los subtemas más importantes, que es que los Estados Unidos entran en la Primera Guerra Mundial. Los Estados Unidos había estado muy informado y observando la guerra europea, tratando de estar al margen de ella. En 1915, los estadounidenses habían protestado fuertemente después de que un submarino alemán hundiera el Lusitania, un transatlántico de pasajeros británico que estaba desarmado, pero transportaba recursos para la guerra y los aliados.
Las víctimas incluyeron 128 estadounidenses y otros 1.070 pasajeros. Alemania estaba siendo tolerante y paciente, ya que había dicho que no atacaría a ningún transatlántico o barco que llevara mercaderes. Pero después, por su desesperación por ganar la guerra, dijeron que hundirían cualquier navío con Rusia o desde cualquier puerto aliado. Los alemanes estaban siendo pacientes y tolerantes, porque anunciaron que ya no atacarían a los buques mercantes o de pasajeros. Pero un nuevo mensaje en febrero dijo que sus submarinos hundirían cualquier navío con rumbo a cualquier puerto aliado. También Alemania propuso una alianza con México si Estados Unidos fuera a entrar en la guerra contra Alemania. En cambio, ayudarían a México a recuperar el territorio perdido, que es Texas, Nuevo México y Arizona. El mismo año, la Revolución Rusa tomó lugar y se retiraron de la guerra. En diciembre, el nuevo gobierno hizo la paz con los imperios centrales. Por fin, en marzo de 1918, los imperios centrales hicieron un asalto desesperado, tomando a los aliados por sorpresa. Lograron penetrar en Francia y ellos esperaban ganar la guerra, pero los alemanes estaban desnutridos y exhaustos. Era muy difícil reemplazar a los hombres perdidos, y los aliados estaban recibiendo refuerzos nuevos, 1.000.000 de soldados estadounidenses a mediados del verano. Después de que los imperios centrales se desintegraron y la mezcla de naciones que eran Austria-Hungría se desintegró, los alemanes se amotinaron contra Guillermo II y el 11 de noviembre de 1918 los representantes alemanes se reunieron con los representantes de Francia y firmaron un acuerdo para el cese de hostilidades. Por fin, este conflicto fue llamado la Gran Guerra o Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial. Como era esperado, sembraron semillas que desarrollaron después una guerra mucho más terrible 20 años más adelante. Eso es todo por hoy, nos vemos para la próxima. Mi nombre es Paul. Dale like, suscríbete, dale like, suscríbete, dale like, suscríbete, dale like, suscríbete, dale like, suscríbete.